continuidad a nuestro programa y a la temática que estamos desarrollando. En la parte de su comentario, el licenciado Radamés García hablaba e introducíamos la abstención, pero me gustaría que lo comenzara Narciso Ramírez, que me ha hablado mucho de eso, y quisiera que lo dijera al público. Sí, ante todo, yo estoy 100% de acuerdo con lo expresado por Radamés. Creo que es una distracción. El presidente no tenía por qué convocar a Abel Martínez y a Leonel Fernández y darle un sitial que no le corresponde, que es todo lo contrario. El acercamiento debe ser hacia la sociedad civil, hacia las universidades, hacia los grupos comunitarios, los empresarios, las iglesias. Las iglesias que juegan un papel muy importante. Ahí sí es que debe orientarse todo esto para que ellos aporten a esas modificaciones que necesitan y las nuevas leyes y la institucionalidad del país. Y que incluso ya tienen una experiencia acumulada en otros momentos históricos, todos estos sectores, que son los que verdaderamente representan al verdadero pueblo. Y bueno, con relación a la abstención, se han señalado 4 o 5 y cada día se agregan factores a ello. Lo primero que yo considero es que es una tarea también pendiente de todos los partidos. El abstencionismo debe ser analizado, buscar las causas, porque ya son múltiples y hay causas que son muy importantes. Para mí es que hay un sector de la población que no se siente representado, no se siente que expresan los distintos partidos políticos del sistema. Entonces, eso también ha venido señalándose en el Latinobarómetro durante años y ha ido creciendo. Por ejemplo, tener una abstención en Santiago de un 46% debe ser un motivo de preocupación. La segunda... Santiago es el segundo polo político y económico del país, de la nación. Entonces, es preocupante, hay que analizar eso. Luego, la abstención también pudo ser provocado hasta por el triunfalismo, porque mucha gente dijo, bueno, ¿y para qué voy a salir a votar si ya Luis ganó? Por ejemplo, esa campaña del 70%. Promovió cierta abstención, porque si ya estamos ganados, no hay ¿para necesidad. qué ir a votar? Incluso yo conozco de casos de gente que se fueron para las playas ese día. ¿Sí? Entonces se da por partida doble. Entonces el triunfalismo tampoco es bueno. Triunfalismo por un lado. Es una mezcla de triunfalismo y campaña sucia y también por el otro lado. Derrotismo por el otro. Porque sí, lo que se opone al triunfalismo es el derrotismo y hay personas que dicen, bueno, no voy a votar. A la depresión política. Depresión política, llamarada. Sí, pero yo creo que esos fueron los menos, en realidad. Yo creo que la cuota de triunfalismo pudo estar por encima de esa. De que, ¿para qué? Si ya estamos ganando. Correcto. Naturalmente eso habrá que medirlo, porque todo eso es hipotético. Sí, claro, son hipótesis que estamos planteando sobre las causas de por qué la abstención fue tan alta en estas elecciones. Pero yo creo que, como dice Narciso, lo primero es que hay un sector de la población que no se siente representado políticamente, ¿verdad? En los actores políticos, en los partidos. Entonces, yo pienso que faltó un poco las propuestas. Hubo poca propuesta en la campaña electoral. Yo creo que hay que mejorar esa parte, la parte que tiene que ver con las propuestas. Hay que decirle a la gente para que usted quiere gobernar o seguir gobernando. Yo creo que faltó eso. Hubo mucho proselitismo, ¿verdad? Por eso a mí no me gustan mucho las caravanas, ¿no? Pero los candidatos, sobre todo el presidente, participó en muchas caravanas porque los candidatos al Senado querían de alguna manera una promoción con el presidente. El presidente estaba como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? Entonces, la exhibición del presidente con los candidatos a senadores, creo que ellos mismos lo exigían, ¿verdad? Entonces, hubo mucha caravana y faltaron un poco que la propuesta existían, porque hay un programa de gobierno,
un equipo que encabezó Miguel Seara Hatton, ¿no? Que es el encargado de políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno. De manera que yo creo que todo eso tenemos que analizarlo para futuras jornadas electorales. Es preocupante también, aunque fue aplastante, lo relativo a cómo quedaron conformadas las cámaras, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, y es un tema que muchas personas están analizando y hay que revisar, no sé si la cantidad, la calidad sobre todo de la Cámara Baja, porque ahora se habla de ganadores y perdedores, y me gustaría que comentáramos un poco con relación a ganadores y perdedores. Bueno, ahí está. Vamos a repetir otra vez, ahí está en la pantalla. El azul son los representantes del PRM y los demás, ¿verdad? La oposición. Es decir, se nota que, ¿cómo que dice? Esa pizarra está azulita. Azulita, pero sí. no en el béisbol. Porque, No en el béisbol. No, porque aquí No, yo creo aquí que la somos- mayoría somos aguiluchos. Sí. Ese es el azul del PRM, no de Sí, del exactamente, Licey. no es del Licey, sí. Pero, bueno, pero esa pantalla indica, estamos hablando del 80% de la Asamblea Nacional. Eso nunca se había visto en este país. Correcto. Dime algo, Narciso, tú que con esa barba demuestra que eres el que tiene más edad de nosotros. Bueno, yo veo en ciertos sectores una preocupación con esa mayoría aplastante. Ajá. ¿Para qué la van a utilizar? Y en ese sentido viene lo de las propuestas. Sí, Hay que dar a conocer las propuestas. ¿A quiénes? A esos sectores que nosotros hablamos. sí. Y decirle, ahora tenemos, porque hay leyes que necesitan las 2/3 partes. No tenemos las 2/3 partes, tenemos el 80%. Eso es lo que llaman leyes orgánicas. Las leyes orgánicas. Y para la reforma constitucional también la 2/3 parte. Correcto. Entonces, yo creo que eso es el momento también de dar a conocer esas propuestas Sí. de parte de tanto del presidente, ¿verdad? O del partido, del PRM, darla a conocer y actuar en consecuencia para demostrar, porque en la oposición puede calar y ese criterio de que una mayoría aplastante, pero ¿para qué? ¿Para qué va a servir? Sí, por eso lo que yo decía, la unidad y la institucionalidad del PRM es clave. Comienza por entre casa, como decían Claro, los viejos. no es empezar a formar grupos ni aspirar a la presidencia. A mí me parece un error de que al inicio del gobierno ya gente estén hablando de ser y que disque candidato a la presidencia en el 28. Ahora hay que concentrarse en gobernar bien. Eso se puede ver un poco más adelante. Es extemporáneo, diría. Esa es la palabra. Completamente. Es extemporáneo. Y esa reunión que se habla de que hizo el presidente no me parece correcta tampoco. No envía una señal adecuada. No se puede reeditar la experiencia del viejo PRD. En el viejo PRD, recordemos que Peña Gómez estimuló los grupos y que las tendencias, pero no eran tendencias nada, porque tendencias son corrientes de pensamiento, con ideas, pero aquellos eran grupos en torno a candidatos presidenciales. Entonces, eso tempranamente es un error. Ahora lo que hay que hacer es estimular la institucionalidad y la unidad del Partido Revolucionario Moderno para que se puedan hacer un buen gobierno y acometer las reformas institucionales que se han prometido.